Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. El título de la enseñanza del día de hoy es ¿sujeto a quién? Es una pregunta, iglesia. Sujeto, de estar sujeto, de estar agarrado, ¿sujeto a quién? Y el tema principal de esta enseñanza es la autoridad. ¿Ok? La autoridad. Así yo les invito a todos a que podamos abrir nuestras Biblias y vayamos todos juntos al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, vamos todos juntos a abrir nuestra Biblia y ahora sí, nos ponemos de pie por reverencia a la santísima palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8, ¿yo? Capítulo 19, versículo 8. Y leemos así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice allí, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más que miedo. Y dice el versículo 9, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Dice el versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió ¿quién ahora? Jesús. Y dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, iglesia. ¿Sabe que el mundo, iglesia, está lleno de personas con autoridad? Si nosotros vamos a un colegio, hay una autoridad, ¿cierto? ¿Está quién? El director, ¿cierto, Cristi? Si vamos a una tienda, está el gerente, que es una autoridad. Si vamos a un ejército, hay autoridades, ¿cierto? Está un militar de alto rango, un capitán. Incluso en nuestra casa, para los que son jóvenes y niños, hay una autoridad que es mamá y papá. Incluso nosotros aquí, como ministros y cuerpo de Dios, tenemos una autoridad, que son los apóstoles, que por cierto están cumpliendo el trabajo en otra iglesia, gloria al Señor, en el municipio de Mara. Ahora bien, el día de hoy yo vengo a hablarte sobre aquel cuya autoridad está por encima de todas las autoridades terrenales de este mundo. Aquel cuya autoridad es máxima, es suprema, es eterna, la que no tiene límites. Y es la autoridad de Dios. Es la autoridad suprema. Ahora, esta autoridad que Él tiene por encima de todas las cosas, quiere entregártelas el día de hoy a ti. A ti que quizás estás allí sentado y dirás, pastor, a mí, sí, a ti. A ti, porque cuando somos hijos de Dios, se nos entrega una autoridad. Y esa autoridad, el mismo Dios, te la quiere entregar hoy a ti, pastora. Hoy a ti.
A todos nos las quiere entregar. ¿Sabe para qué? Para que podamos hollar serpientes, escorpiones, para que quizás si tus hijos están en rebeldía, tú puedas reprender espíritus de rebeldía. Para que quizás si la enfermedad ha llegado a tu vida, tú puedas hablarle a esa enfermedad y la enfermedad huya de tu vida por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Así que dele un fuerte aplauso a aquel que tiene la autoridad máxima, celestial, eterna. Ahora, hablando de autoridad, en este pasaje que pudimos leer en la Biblia, se habla de una autoridad. Entre Pilatos y Jesús hablan de una autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es la potestad, es la facultad. ¿De qué? De gobernar sobre todas las cosas. Potestad, el dominio, la capacidad, la posibilidad absoluta de ejercer el control absoluto sobre todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es aún sobre los animales, sobre los árboles, sobre el viento, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo. ¿Quién tiene la autoridad absoluta sino el que la creó? Al principio de este manual, desde el libro de Génesis, lo primero que nosotros podemos aprender es que Dios creó todo. Y si Él lo creó todo, ¿no ejerce Él el gobierno absoluto sobre todas las cosas? Aún sobre el pajarito más pequeño, ejerce Él todas las cosas. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre esta cita que estuvimos leyendo. En este pasaje bíblico hay una situación. Nos narra una situación desde el versículo 8 cuando dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Qué fue lo que oyó decir Pilatos? Que Jesús se proclamaba como el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Mesías. Y Pilatos tuvo miedo, tuvo temor. Y en medio de ese temor, dice allí que Pilato entró nuevamente al pretorio y le hace una pregunta a Jesús. Y le dice: ¿de dónde eres tú? Jesús, ¿quién eres tú? Y narra allí que hizo ¿qué? Silencio. Se quedó callado. No lo dice allí, pero yo hoy meditaba en esto y yo decía: ¿cómo Jesús le explicaba a Pilatos que su origen era celestial? Que no era de esta tierra. No lo iba a poder entender. Él hizo silencio. Entonces Pilato, frustrado, lleno de temor, lleno de miedo, cuenta allí con mucha arrogancia, con mucho orgullo, con mucha altivez, jactándose de su poder, le dice a Jesús: ¿no sabes que tengo el poder de librarte o de crucificarte? Jactándose de su poder. Pero Jesús, conociendo de quién era la autoridad máxima, le responde y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Allí Jesús estaba exaltando la autoridad suprema de Dios sobre la tierra. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Pilatos era un líder en ese momento. El día de hoy nosotros tenemos que aprender que aún los líderes políticos, los poderes políticos, legislativos, alcaldes, militares, gobernantes, todos
están puestos bajo la autoridad de Dios. Y muchas veces esto se ha enseñado en este altar. Muchas veces. Porque el presidente que esté en cualquier nación está allí porque así Dios lo ha demandado. No porque el hombre ha querido, Él ha dado la orden y aquí se ha cumplido. Y nosotros tenemos que aprender que toda autoridad que es delegada en este plano terrenal es porque Dios así lo ha permitido. La autoridad que tenemos como padre en nuestras casas es porque Dios nos las ha delegado. La autoridad que quizás podemos tener para aquellos que son jefes en sus trabajos, eres jefe, es porque Dios así lo ha determinado. La autoridad que nosotros como iglesia tenemos una autoridad, los apóstoles están puestos allí porque así Dios lo ha determinado, iglesia. Y todas las autoridades humanas están regidas bajo la autoridad de Dios. Amén. Ahora bien, Dios como suprema autoridad entrega autoridad en la tierra para delegar, para ser presidente y muchas cosas más. Pero le entrega una autoridad a su Hijo, a Jesús. Cuando se desprende de una parte de sí mismo y envía a su Hijo a cumplir el ministerio, lo envía con una autoridad mayor. Vámonos a Mateo. Vamos todos a Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Cuando la iglesia lo tenga, amén, me dice amén para que todos podamos leer juntos. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18, tiene por subtítulo La Gran Comisión. Dice allí, leyendo desde el 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús aquí hablaba con sus discípulos, y él ya era la autoridad máxima en la tierra. Y con esa autoridad, él les comentaba a ellos, hablaba con ellos y les decía, toda potestad me es dada. Ahora vayan y con la autoridad que yo les entrego a ustedes, vayan y lleven el evangelio. Con la autoridad que yo les entrego a ustedes, vayan y prediquen la palabra del Señor y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué esta autoridad se les estaba dando a ellos? Ellos estaban sujetos, ahí pegados, agarrados de Jesús. Podemos aprender de los evangelios que estos hombres habían dejado tantas cosas por seguir a Dios. Incluso habían cambiado su vida por serle fiel a su maestro, a Jesús. Y ellos estaban allí amalgamados a la presencia del Señor. Por tanto, el maestro les entrega esta autoridad y les dicen, vayan y hagan el trabajo. Y les entrega la gran comisión y les dice, hagan el trabajo, bauticen, busquen, prediquen la palabra. Pero también les hace una promesa y les dice allí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hoy nosotros somos discípulos
Y si somos hijos de Dios, tenemos una autoridad. Y si tenemos una autoridad, podemos hacerle frente al enemigo. Pero lo más hermoso de todo esto es que esta promesa todavía está viva el día de hoy. Y si nosotros reconocemos que Él es la autoridad máxima, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, Él estará con nosotros. Y estaremos respaldados totalmente por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien mora entre nosotros. Y esa es la autoridad que Dios nos quiere entregar hoy a nosotros, como hijos de Dios. Ahora bien, vemos que hay una autoridad máxima, suprema, que es la autoridad de Dios, como el Creador. Dios envía a su Hijo y le delega esta autoridad para hacer su voluntad y su plan perfecto aquí en la tierra. Ahora, Jesús le entrega esta autoridad a sus discípulos. ¿Para qué? Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 17. Vámonos todos para allá. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Cuando la iglesia lo tenga, amén, para que todos podamos leer. Amén. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Volvían sus discípulos llenos de gozo. ¿Por qué, hermano? Porque aún los demonios huían. Aún los demonios se iban. Y el maestro les habla aquí en metáfora cuando les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es porque la maldad estaba siendo derrotada por el poder y la autoridad, primeramente, de Dios, y la autoridad que le había delegado a ellos como hijos de Dios. Y les dice en el 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Allí el mismo Jesús le estaba delegando el poder, el dominio para hacerle frente al enemigo, para sobreponerse al enemigo y echar fuera toda obra de las tinieblas. Y en ese momento, sabe, era para ellos. Pero hoy la iglesia de Dios tiene esta autoridad. Hoy aquel que reconoce que la autoridad máxima es la de Dios y se sujeta como ellos estaban sujetados, tiene esta autoridad. Se le delega esta autoridad de poder echar fuera demonios, de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sabe qué? Es lamentable, iglesia, y tenemos que decirlo. Mucho pueblo de Dios se llena de temor, se llena de miedo, se atemoriza. ¿Y sabe qué? El arma del enemigo es el temor, para que tú no puedas abrir tu boca y puedas reprender y puedas echar fuera demonios. Hoy Dios viene a decirte a ti, con toda autoridad, que ya esa autoridad se te ha sido delegada. Que eches mano de eso. Que no tengas miedo, iglesia. Tú no tienes por qué tenerle miedo al hombre, ni siquiera al enemigo, porque si ya la sangre del Cordero está sobre ti, no te va a hacer daño, no te va a matar.
No te dejes atemorizar, no tengas miedo, no tengas vergüenza de ir y predicar el evangelio como estas personas lo hacían. Él les dio la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio. Y ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, ellos fueron con toda autoridad. ¿Y cuántas personas no pudieron convertirse? ¿Cuántos demonios no fueron echados fuera? ¿Cuántos no fueron sanados, curados de toda enfermedad? Ellos fueron con la autoridad del Señor, con la autoridad que Dios le había delegado, pero fueron sin temor. No se justifica que la iglesia del Señor hoy se deje atemorizar por el enemigo. ¿Sabe? El taller del enemigo es nuestra mente. Y el Señor nos dio dominio propio. Así que hoy tú declara en el nombre de Jesús que tienes dominio propio y autoridad por sobre todas las cosas terrenales, porque ya te ha sido delegada del cielo, ya te ha sido entregada de lo más alto. Es necesario que hoy, mire, así usted sea joven, así como las danzarinas, así ustedes sean jóvenes, no debemos dudar de que hay autoridad en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestras manos. ¿Sabe que esta autoridad nos las dio el Señor bien para ir y predicar el evangelio, para ir y poner las manos y Dios se pueda glorificar y sanar enfermos, y también para hollar serpientes, escorpiones, echar fuera demonios? Y sabe que la palabra del Señor está llena de ejemplos de esto, para que nosotros podamos tomar mano y llevarlos a nuestra vida diaria. En el libro de Hechos 19, narra la historia, una historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya convertido, dejando de ser Saulo de Tarso, convertido en Pablo, el que reconoció a Dios. Pablo, a Jesús, el que tuvo un encuentro con el mismísimo Dios. Pablo, quien perseguía a los hijos de Dios, quien los quería matar, quien los quería destruir. Pablo tiene un encuentro con él y suelta todo, suelta el pecado, suelta su vida y reconoce que él es la autoridad máxima. Reconoce que él estaba equivocado y lo reconoce como autoridad máxima, ahora siendo Pablo, el apóstol Pablo. Y este hombre comienza a predicar el evangelio. Este hombre comienza a incursionar en sus viajes misioneros, predicando el evangelio, llevando el evangelio a toda criatura cuanto se le pasara por el frente. Este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, totalmente. Se va de Corinto, deja a Priscila, a Aquila, deja a todo lo que estaba allá y llega a Éfesos. Él llega a Éfesos haciendo la voluntad del Señor, haciendo el trabajo del Señor. ¿Y qué hace Pablo? Cuando llega aquí, narra esta historia, que el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio. Se consigue con un grupo de personas y los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, dice esta historia, que Pablo hacía muchos milagros extraordinarios. Textualmente dice la palabra, milagros extraordinarios por la mano de Pablo hacía el Señor. Hice allí este hombre tan lleno de la presencia del Señor, dice que aún se llevaban sus delantales y sus paños para las personas que estaban enfermas, y las personas sanaban. Se las llevaban para las personas que estaban endemoniadas, y las personas eran libres de todo demonio. Claro, vemos a un Pablo que estaba sujeto a Dios. Vemos un Pablo que le obedecía a Dios. Vemos un Pablo que se negó a sí mismo, a su creencia, aún a su sabiduría humana,
para entronar el reino de Dios en su propia vida. Por eso es que vemos un Pablo que podía imponer manos y el demonio iba. Por eso es que vemos un Pablo que con toda autoridad le decía al demonio que huyera y el demonio tenía que huir. No era Pablo como hombre, era la autoridad que ya se le había delegado a él como hijo de Dios. Porque esa es la verdadera autoridad que Dios nos entrega. Si tú quieres tener autoridad en este mundo, aún contra las huestes de maldad, tú debes permitir que el reino de Dios se establezca en tu vida, primeramente para que tú puedas tener potestad, dominio, autoridad de echar fuera todo demonio en tu casa, de echar fuera todo demonio de rebeldía, de echar fuera demonio de prostitución y de tantas cosas que el enemigo quiere hacernos hoy y más a la iglesia. Incluso que tú puedas reprender y que tú puedas gemir aún por tu nación. Y sabe que el demonio va a huir. Porque si Pablo lo hacía, que era un ser humano como nosotros, ¿qué dice la palabra? Mayores cosas han de hacer ustedes en mi nombre. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Usted tiene temor? Allí en su mente, usted tiene temor. Porque si usted tiene temor, sé que muchas personas aquí no tienen temor, pero si hay una que tiene temor, sea libre de eso. Y hable con toda autoridad que Dios le ha delegado. Y eche fuera todo temor. Y si usted está en su casa y se levanta a las 3 de la mañana y se levanta a orar y se levanta a clamar y se cae un vaso, con toda autoridad usted reprenda. Porque el que está en usted es mayor que el que está alrededor de cualquier cosa. Es mucho mayor. Así que la iglesia no puede tener temor. ¿Sabe qué es lo que debemos tener nosotros? Sujetarnos firmemente a Dios, a su mandato. Aunque a usted no le guste, ¿sabe? Es ahí donde está el poder. Es ahí donde está el agrado del Señor. ¿Sabe por qué Pablo podía imponer manos y hacía todos estos milagros? Este hombre se sujetaba. Pero en esta historia vemos las dos caras de la moneda, como dicen por ahí. Vemos un Pablo, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, haciendo el trabajo que se le había encomendado. Y dice allí, como les contaba hace unos minuticos, unos segundos atrás, que aún sus paños, sus delantales se los llevaban a los enfermos y sanaban. Pero si usted sigue leyendo Hechos capítulo 19, dice allí que habían unas personas, hijos de Escevas, dice que eran 7, que practicaban la hechicería, iglesia, la brujería, como el día de hoy. Como el día de hoy vemos tantas personas que lo hacen. Y dice allí que estas personas se consiguieron con un hombre endemoniado, con un hombre que tenía un espíritu malo encima. Y estas personas, me imagino, veían cómo Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y el demonio huía. Estas personas tan atrevidos, porque eran unos atrevidos, porque ellos practicaban la brujería totalmente fuera de los mandatos de Dios. No estaban sujetos, ellos no estaban allí pegados con la palabra. Dios mío, si la palabra nos enseña que toda potestad, autoridad es de Dios. Y estos atrevidos fueron y quisieron reprender el demonio que tenía este hombre encima. ¿Y sabe qué le dijeron? Os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ay, Dios mío. Salieron avergonzados. Con ninguna autoridad reprendieron en el nombre de Jesús, porque no eran hijos de Dios. En ellos no había habido una conversión. En ellos no estaba establecido el reino de Dios en sus vidas. Y cuenta esta historia que
este hombre, o endemoniado, el mismo demonio que estaba en este hombre, se fue encima de ellos y violentamente los golpearon, los azotaron, los desnudaron, lo hirieron, le hicieron de todo, salieron avergonzados, tuvieron que huir corriendo del lugar. Y el mismo demonio, ¿sabe qué le dijo? A Jesús conozco y a Pablo conozco, pero a ustedes no los conozco. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué conocí a Pablo? Porque Pablo era reconocido tanto en el cielo como en la tierra. Pablo era reconocido aún por las huestes celestiales, porque él estaba sujeto totalmente al reino de Dios. Así pasa, iglesia. Cuando nosotros estamos sujetos, firme al Señor, el diablo nos conoce, ¿sabe? ¿Y sabe qué? Se le llena de temor, porque él sabe la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Él sabe la potestad que tenemos al ser hijos de Dios. Y quizás por eso muchas veces él quiere venir a atemorizarnos, él quiere venir a zarandearnos, porque él sabe, iglesia. Por eso les decía hace unos minutos, no tengas temor, hazle frente al enemigo. Se te ha dado autoridad, se te ha dado potestad. ¿Sabe cuál debe ser tu temor hacia Dios? Ese debe ser tu temor. Que tú día a día puedas procurar serle fiel a Dios. Morir a ti mismo como lo hizo Pablo. Para que la gloria de Dios pueda verse en nuestras vidas. Para que tú te levantes en tu casa y tú le hagas frente al demonio que está atando la mente de tu hijo y salga huyendo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que esta madrugada me dolía mucho la garganta? Y recordaba yo esta palabra y yo decía, con toda autoridad, en el nombre de Jesús, te ordeno ahora que sueltes mi garganta, porque yo voy a llevar la palabra de mi Padre, al que yo estoy sujeta el día de mañana en ese lugar. Y me levanté sin dolor de garganta. El malvado tuvo que huir. El malvado tuvo que huir, porque la autoridad que Él nos ha delegado, iglesia, y esto no es mentira, esto no es un juego, esto es cierto, la palabra lo enseña, se nos ha delegado para que podamos hacerle frente a las huestes de maldad de este mundo. Y sabe que no solo esto, porque esta historia culmina con que estas personas salieron totalmente avergonzadas, corriendo, huyendo de ese lugar. Y los que estaban allí, ¿sabe qué? Tan hermoso, creyeron y se convirtieron. Y aquellos que también practicaban la hechicería, la brujería, pudieron confesar su pecado. Y dice esta historia que así el evangelio se fue expandiendo a muchos lugares de la tierra hasta el día de hoy. Por eso es que estamos aquí. Porque hubo unos discípulos que se sujetaron al reino de Dios. Y hasta el día de hoy podemos ver cómo este evangelio se ha expandido en toda la tierra. Y dice que muchos confesaron su pecado y que hicieron una fogata delante de todos y lanzaban sus libros de hechicería, de conjuración, de tantas cosas. Los lanzaron y se quemaron. Gloria a Dios, porque hubo en ellos pudieron ver el poder y la autoridad que tenía Dios, y hubo en ellos un arrepentimiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús, con toda autoridad, en el nombre de Dios, que todo espíritu, mire, de miedo, de temor, de desánimo, todo velo de mentira, todo aquel que no cree en tu familia, aún en ti, ahora mismo se va en el nombre de Jesús, con toda autoridad de lo alto. Si tu hijo no creía, pues va a creer. Si tus vecinos no creían, van a creer por la autoridad que se te es delegada. Mire, nosotros hoy tenemos que salir de aquí empoderados en Dios. Cuidado, no empoderados en nuestra propia fuerza, empoderados por la autoridad que Dios nos ha delegado como ser hijos de Dios. ¿Sabe?
hay muchas enfermedades, muchas cosas por las que están viviendo el ser humano, porque ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos. Pero no tengas temor, iglesia. No tengas temor. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que va contigo a tu lado caminando. Cuando pasó todo esto del temblor y de todas estas cosas, claro, somos seres humanos y podemos quizás asustarnos porque se mueve la tierra, pero que tu corazón en esos momentos, que tu corazón, tu mente esté afirmada en la palabra del Señor, esté afirmada y puedas orar al Padre, y donde tú estás, allí, en ese círculo donde tú estás, que no tiemble, y si tiemble, que la misma presencia del Espíritu Santo esté contigo, y así Dios lo va a hacer. Así Dios lo va a hacer, porque tú estás sujetado a la palabra del Señor, y que tú puedas llevar a tus hijos a crecer sujetado a ese reino de Dios, y que tú puedas llevar a tus hijos, no importa la edad que tenga, que tú puedas llevar a tu esposo, a tu madre, no importa la edad que tenga, que pueda estar sujetado a la palabra del Señor. Mire, decía Dios a través de la pastora Darely, y era el mismo Dios, ¿sabe? Ella hablaba y decía que por cuanto uno se ha levantado en la familia, los demás han creído. Y es así, iglesia. Si quizás tú estás hoy solo, sola aquí, mi mayor consejo es que te sujetes al reino de Dios. Y con toda autoridad, todo espíritu de idolatría se va a ir de tu casa. Todo espíritu de hechicería se va a ir de tu casa. Todo el que no cree va a creer. Todo el que no le quiere servir al Señor va a venir postrado aquí a servirle al Señor, porque Él es bueno y su autoridad es máxima sobre todas las cosas. Y yo hoy en día veo caras aquí de personas que no querían nada con Dios. Pero mientras nos sujetemos, iglesia, y le hablemos con autoridad al enemigo, él va a huir. Porque cuando nuestro Padre habla, cuando mi Padre habla, aún el diablo obedece. Aún él tiene que obedecer. Y tiene que huir y tiene que abandonar las mentes, los cuerpos y los corazones. Ahora bien, como les hablaba hace poco, hay autoridades aquí terrenales a las que debemos regirnos, ¿sabe? Michael, ven acá. Ready, ven acá. Ready, siéntate allí. Michael, dame agua, por favor. Ready, no, siéntate allá con la maestra Cristina. Ábrelo. Ponlo allí. Ready, ven acá, siéntate aquí. Michael, tráeme de allí, de mi cartera, un pañito que tengo. Siéntate allí. Ready, no, párate aquí. Michael, apúrate. Tráeme el pañito. Ese no, ahí hay uno más pequeño. Tráeme el pañito pequeño. Apúrate, Michael. Tráeme el teléfono, que lo deje allí. Ready, quédate derecho. Apúrate, Michael. Michael, el teléfono. Ready, anda, recógeme lo que se me cayó allá. Michael, el teléfono. Quédate allá, Ready. Ve para allá, Michael. Devuélvete, Ready, siéntate allá. Dios me dio a mí la autoridad de ser su madre. Y ellos se sujetan a mí. Pero ¿sabe qué?
¿Sabe por qué ellos se sujetan a mí? Porque yo estoy sujetada a la autoridad mayor. Y esto no queda aquí. Yo tengo una autoridad en mi casa, que es mi esposo. Y yo me sujeto a él. ¿Y sabe por qué yo me sujeto a él? Porque le doy la gloria a Dios de que él está sujeto a la autoridad mayor también. Y mi casa completa está sujeta a la autoridad mayor. Pero no se queda ahí. Mis hijos, mi esposo, mi persona, mi madre, gloria a Dios, aún con la edad que tiene, está sujeta a nuestros líderes espirituales, al apóstol Ender, al apóstol Yadixa, aún la maestra María José, siendo menor que yo, me sujeto a ella porque fue una autoridad delegada por Dios. Dios la puso a ella como mi líder, líderes de ministros grandes, mayores. Tengo, 20 años mayor que la maestra, si no es más, y me sujeto a ella. Aquí, personas, mire, el hermano Julio, con la edad que tiene, se sujeta al apóstol Ender, se sujeta al apóstol Yadixa. ¿Sabe por qué? Porque están sujetos a la autoridad mayor. Y ese es el orden de Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido en la tierra. Él, como autoridad máxima, le entregó a Jesús una autoridad. Y Él, tan bello, tan hermoso, nos entregó a nosotros como iglesia, hijos de Dios, la autoridad en la tierra, sobre todo, aún sobre las huestes espirituales, aún sobre lo que nos quiere hacer daño. Ahora, yo pienso, ¿cómo nos verá el enemigo a nosotros? ¿Cómo verá el enemigo mi casa, malvado ese? ¿Cómo verá su casa? Maestra Cristina, ¿cómo verá su casa? Sus hijos le sirven al Señor, le danzan al Señor, su esposo le sirve. Usted es una maestra de la palabra, sujeta a lo que establece Dios en su palabra. ¿Cómo nos verá? ¿Sabe qué? El que tiene temor es Él. El que tiene miedo es Él, porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos establecidos en este mundo como real sacerdocio, como esa nación santa, limpia, por medio de Él. ¿Y sabe qué? Volviendo al ejemplo de Hechos, capítulo 19, vemos una comparación aquí. Y esto es para todos nosotros, iglesia, para que lo podamos ver todos. Hijos de Dios, hijos del diablo. A ver, ¿qué le pasó a los hijos del diablo? Salieron avergonzados, les dieron una paliza. Mire, salieron golpeados, salieron desnudos, salieron corriendo. Los hijos del diablo no tienen autoridad. Imagínense, ellos mismos quisieron echar fuera a su padre, porque el padre de ellos era el diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Les dio una golpiza y salieron avergonzados. Pero los hijos de Dios, levante su mano, pero los hijos de Dios tenemos autoridad. Los hijos de Dios tenemos el respaldo de nada más y nada menos el creador del cielo, del universo y de la tierra. Los hijos de Dios tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Esto es notorio. Esto es notorio. Cuando nosotros salimos allá afuera, no solamente las personas lo pueden ver, aún el diablo, las tinieblas pueden ver la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros. Es hora de que nosotros echemos mano de esto y salgamos de este lugar con autoridad, iglesia, sin temor, sin miedo. El respaldo de Dios está en tu vida. Y no importa, mire, esto no tiene que ver con edad. Hermana Judy, Yulibé, esto no tiene que ver con edad. El Señor, Dios nos ha entregado una autoridad, así que echa fuera el pecado. Si quizás hay un pecado en ti, es un demonio, es un espíritu, ya Dios hoy te está diciendo: yo te entrego la autoridad para que seas libre hoy mismo de todo espíritu de desánimo, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de lo que sea, de murmuración, de cualquier cosa que el enemigo quiera traer a tu vida.
Tienes la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Iglesia, yo te quiero invitar. Vámonos y quiero que te puedas poner de pie. Vámonos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y que todos lo podamos leer. Mateo 16, versículo 13. Dice allí, ¿lo tiene, iglesia? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, el mismo Jesús, mire, Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Entonces le respondió Jesús a Pedro, ¿y qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué el mismo Jesús le dijo esto a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Él le preguntó, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba reconociendo que no había una autoridad mayor en el cielo y en la tierra, sino la que él tenía en el frente, el Mesías. Te toca a ti reconocer que en tu vida no hay una autoridad mayor. Mira, esto va por encima de tus pensamientos. No es lo que tú pienses, no es lo que tú digas, es lo que Él diga, sí y amén. Iglesia, Dios te quiere entregar esta autoridad. Dios quiere, Luisa, que tú puedas salir allá afuera y reprender al enemigo y suelte a tus hijos, a tu esposo. Si tú estás dispuesto, reconoce que no hay una autoridad mayor. Vamos, iglesia, empieza, abre tu boca y dile, no hay una autoridad mayor que tú, soberana suprema. Tú dominas el mundo entero, mi vida, entrégale tu vida ahí donde tú estás, mi vida es tuya. Yo reconozco, Señor, que no hay uno mayor que tú. Y vengo ante ti, Señor.